Empezaremos hablando del almanaque equivocado de la dinastía Ming. En los tiempos de la dinastía Ming, aquella dinastía donde se construía porcelana que después sería hecha añicos en las películas de James Bond. Exactamente. En tiempos de la dinastía Ming, la ley de la China era el Tao, la ley del universo, con arreglo a la cual las estrellas se movían, la luna caminaba por el cielo, el sol se oscurecía, las cañas nacían de la tierra, los arroyos corrían, los mares vibraban. El hombre debía incorporar su vida o su trabajo a la obra del Tao, el camino. Solo cuando lo lograba le eran accesibles la felicidad y el bienestar en armonía con el orden divino. Acerca del taoísmo hemos hablado muchas veces, e incluso de su ilustre fundador, Lao Tse. Hay una oración fundante que dice: el hombre sigue las reglas de la tierra porque la tierra es más grande que el hombre. La tierra sigue las reglas del cielo porque es más grande el cielo que la tierra. El cielo sigue las reglas del Tao, que es más grande que el cielo. Y el Tao sigue sus propias reglas porque nada más grande hay. Y eso explica casi nada. Pero Está bueno. muy bien. Para lograr la armonía con el orden divino, el emperador proveía a sus súbditos todos los años un calendario exacto. Se trataba del libro de instrucciones para los tiempos. Así se llamaba el calendario. Bueno. Muy bien. Es un buen nombre, ¿no?, para un almanaque. Libro de instrucciones para los tiempos. Era creado todos los años por el Tribunal de la Matemática y se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Nada de colgar un almanaque en cualquier lado, como hacen algunos. Sí, en la cocina. Que reciben el almanaque del tintorero de la esquina, le encajan una tachuela y lo ponen contra... que es en la heladera, lo ponen. Porque... Bien. Primero, el almanaque que uno cuelga con chinches en la alacena no es chino, sino japonés, y proviene de una tintorería, y únicamente tiene los días, los feriados, y no tiene instrucciones, ni predicciones sobre eclipses, ni nada que se le parezca. Aquel almanaque, en cambio, tenía toda clase de material interesante. Se sabía ya que el año tenía 365 días y 6 horas, y que 19 vueltas del Sol coincidían con 325 vueltas de la Luna, como sabe cualquiera. Sí. Valiéndose de clepsidras, es decir, de relojes de agua, se habían determinado los tiempos de culminación de las estrellas más importantes, el de circunvalación de la Luna y los planetas con gran exactitud. Es decir, que los astrónomos chinos tenían suficiente base como para pronosticar acontecimientos celestes. Conforme a un rito especial, se editaba todos los años un nuevo calendario. Los empleados del Tribunal Matemático iban en traje de gala y en procesión al pabellón del Dragón, al Yovenpa del Gondra, y allí depositaban los calendarios destinados al emperador y a sus esposas con toda pompa, con toda solemnidad, en una ceremonia de lo más aburrida, donde concurrían infinidad de alcahuetes. La sede de Alboises parece. Sí, sí. Con letra roja y negra se anunciaban los días favorables y desfavorables. Los días que eran aptos para la labor del campo, o para celebrar el matrimonio, o para mudarse, o para refacciones de los barcos, o para entierros. Cada día tenía la correspondiente consideración. Hoy será bueno reparar un barco, pero no enterrar. Mañana está lindo para casarse, pero no para mudarse, y así. Quien seguía exactamente estas indicaciones podía estar seguro del éxito de todas sus empresas. Para el emperador, el calendario era el instrumento que le permitía gobernar, mantener en orden el país. Si el Tribunal Matemático había fijado con justeza el comienzo del año, también se conjeturaba que el calendario garantizaba el orden, dije. Sí. Que gracias a él el emperador gobernaba bajo las leyes del cielo y los funcionarios cumplían fielmente en sus cargos y el labrador podía regocijarse con la seguridad de una buena cosecha. Es decir, un buen almanaque era indispensable para un buen gobierno. Eso sí, si algún error se había introducido en los cálculos de los astrónomos, entonces el calendario, en vez de guiar al pueblo de acuerdo al Tao, lo desviaba del camino del universo y se producían terribles trastornos. Ocurrió que durante muchos años la cosecha en China fue mala, los ministros robaban como cuervos, el emperador Guan Li de la dinastía de los Ming apenas podía hacer cumplir sus órdenes. Todos aseguraban que el imperio chino
había caído en el desorden. Y comprobaron, o mejor dicho, sostuvieron que eso era porque el calendario estaba mal hecho. De tanta confianza que le tenían al calendario, cuando las cosas empezaron a ir de mal en peor, dijeron, es el calendario el que está mal. Entonces el emperador discutía con sus ministros a ver cómo podía romperse aquel maleficio. Finalmente se dirigieron a unos jesuitas que habían quedado en la China después de la muerte de Matteo Ricci, uno de los primeros que habían ido a la China. Estos sabios jesuitas fueron consultados. Escúcheme, le dijo el emperador, lo habrá dicho en chino. Sí, ¿no? seguro. Dice, mire, dice, se me viene el gobierno abajo, parece que el calendario está mal, lo que sé. Entonces los jesuitas le pidieron el calendario para estudiarlo. Dígemelo 3 días, así claro. Dígamelo. Y vieron que el tribunal matemático se había equivocado groseramente en la elaboración de este instrumento. Estas afirmaciones produjeron en el palacio consternación. Si fueron, le dijeron, mire, este calendario no va ni para atrás ni para adelante. Y el cielo dio la razón a los jesuitas. En China los eclipses de sol eran muy importantes y el emperador debía ser informado un mes antes del eclipse para dirigirse a observarlo con sus mejores insignias. Los jesuitas pronosticaron para un día un eclipse y habían indicado la hora exacta del fenómeno, y ese eclipse no estaba en el calendario del tribunal matemático y el eclipse se produjo. Entonces el emperador ordenó que echaran a todos los del tribunal matemático y pusieran amigos de los jesuitas para trabajar con métodos europeos. Un jesuita llamado Adam Schall fue el encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Schall hablaba 6 idiomas, era experto matemático, astrónomo, era habilísimo para fabricar artefactos. Y antes de esta corrección cayó sobre la dinastía Ming el desastre que necesariamente tenía que originar un gobierno con calendario mal hecho. Aparecieron revueltas interiores, los tártaros en el norte aprovecharon esas revueltas para invadir, atravesaron la Gran Muralla, y cuando los ministros y los generales ya no sabían cómo sostenerse, Adam Schall les enseñó a fundir cañones, a gestar a toda velocidad un arsenal con técnicas europeas. Y así los tártaros fueron rechazados, la revolución se detuvo, etc. A pesar de todo esto, un ejército de rebeldes penetró a la capital y conquistó el palacio imperial. El emperador Wanli se suicidó. Y el último príncipe de la dinastía Ming murió en el destierro, convertido al cristianismo. Se cambió de nombre y se hizo llamar Constantino, el chino Constantino. La dinastía sobreviviente, una dinastía del norte, los manchúes, en realidad venían de Manchuria, no eran chinos. Supo de los jesuitas y se interesó en ellos. Y a los jesuitas realmente les daba igual quién gobernara en China. Para ellos, todos los chinos eran iguales. Lo que querían era conquistar la China para la fe de Cristo. Y llamaron los nuevos soberanos a los jesuitas para que construyeran un buen calendario. Y lo nombraron Adam Schall director del tribunal matemático, recibió la dignidad de un mandarín de primera clase, auto en la puerta, qué sé yo. Bueno, auto en la puerta es un agregado. Rickshaw en la puerta. Un agregado jesuítico. El calendario que hizo Schall era muy preciso en cuanto a la coincidencia con eclipses, y el emperador publicó un edicto en el cual no solo la ciencia europea era aceptada, sino también el cristianismo. Dijo, mire este calendario que anda tan bien y predice tan bien los eclipses que nos hacemos cristianos. Un tipo que suma tan rápido debe tener una religión verdadera, dijo. Dijo el príncipe, razonando mejor que más de 4. Sí. Yo todavía estoy buscando a alguien que sume rápido y me transmita la fe. Pero no, cuando empiezan a sumar rápido pierden la fe. El caso es que 10 eunucos de la corte, entre ellos el criado favorito del emperador, se hicieron bautizar. Digámoslo así. Ay, bautíceme, habrán dicho. Se dio protección a los misioneros, se los dejó predicar libremente, pusieron una iglesia cristiana en Pekín,
Todo fenómeno, procesiones, medallitas. La reputación de Charles se elevó de tal manera que pronto empezaron los intrigantes y los envidiosos. Por ahí murió el emperador. Chao. Llegó al poder un consejo que gobernó en nombre del hijo del emperador, Kangxi, y este consejo del emperador era anticristiano. Y chao. Estoy saludando a mí. Sí, vale. Apareció por ahí en escena un matemático maometano, Zhang Kangxian, que aspiraba a la presidencia del tribunal matemático y acusó a Charles de traidor a la patria, no sé por qué. Enseguida dijeron, sí, tiene razón. Suma demasiado rápido para mi gusto. Sí, así que debe ser un traidor a la patria. Lo llevaron ante un tribunal, lo condenaron a muerte. Qué sé yo por qué. Zhang Kangxian se adueñó del tribunal matemático. Kangxi se hizo cargo del imperio. No se hizo cristiano, pero les dio cierta tolerancia. En realidad, Kangxi, el hijo de aquel emperador que se había hecho cristiano, fue un emperador excepcional, porque tenía la costumbre de llamar a su corte a todos los que sabían. Aquellos que saben, vengan todos a mi corte. Bueno, tenía un gran amor por el conocimiento, se pasaba todo el día estudiando y todas las mañanas llamaba a los jesuitas para que le explicaran una ley física o una figura geométrica. Se martirizaba todas las noches con problemas, hizo construir cubos, pirámides, conos, calculaba el peso de distintas bolas de un diámetro determinado, disculpen ustedes, bueno, etc. Y ya no pudo vivir sin los jesuitas. Se los trajo y les permitió incluso que se sentaran alrededor de él. Un día les presentó un mapa del cielo con una explicación en chino que contenía, una explicación. Los jesuitas le presentaron a Kangxi un mapa del cielo con la explicación en chino del sistema de Copérnico. Y así se enteró Kangxi de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, que este hombre no sabía, el emperador no sabía. Y esta revelación le causó tanta excitación que se encerró en su habitación y no recibió a nadie durante 2 meses. Eso se llama ser impresionado por un conocimiento, ¿no? Yo conozco mucho que habiéndose anoticiado de la rotación de la Tierra se quedaron ahí lo más frescos leyendo Fóbar y Carreras, ¿no? Bueno. El emperador no, estaba ahí perplejo pensando, la Tierra gira alrededor del Sol. Estaba elaborando en su interior aquella nueva y conmovedora imagen del mundo que se le había manifestado. Y antes de morir, Kangxi se hizo cristiano, porque parece que gracias a las medicinas jesuitas pudo pasar sus últimas horas sin dolores. Con píldoras francesas, polvos indios y vino español, los jesuitas ganaron muchas almas para el reino de Cristo. Laudan también, seguro. Después, a la muerte del emperador, la sucesión fue nefasta para los jesuitas y el Tribunal de Ritos de Pekín inició la revisión del cristianismo, se lanzó un edicto, fueron destruidas numerosas iglesias, se metieron en cana a 300.000 chinos que habían sido bautizados, los obligaron a renegar, no a renegar en el sentido de decir qué barbaridad, no, digo, a renegar de la fe. Me hacen renegar. Bueno, y así terminó esta impresionante forma evangélica que tenían los jesuitas, que era a pura ciencia, a pura técnica, a puro deslumbre intelectual. Nada de, qué sé yo, se portan bien, va a venir un ángel, no. Hemos descubierto que el Sol gira, que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cómo lo descubrió? Y mire, bla, bla. Había un tipo que se llamaba Copérnico y estudió las trayectorias aparentes de los planetas, vio que eran irregulares, hizo la siguiente conjetura, etcétera, etcétera. Y entonces el oyente dice, si estos tipos piensan así, sus creencias religiosas deben ser más o menos buenas. Esa es la única posibilidad de evangelizar, me parece a mí. Claro. Después viene otro que dice, mira, el Señor te va a ayudar para que aciertes a la quiniela. Bueno, es más corto. No estoy interesado en eso. ¿Y por qué cuento esto? Porque el protagonista de esta historia es un jesuita, Adam Schall, y hoy un jesuita está en el trono de Pedro. Y
se habla mucho de este asunto. Me pareció interesante recordar algunas cosas centrales del jesuitismo, algunas de las cuales hemos estado charlando el otro día. Sí. Diga 2 o 3 cosas si usted A quiere. ver, hay algunas cosas que son interesantes. La Compañía de Jesús la funda Nacho López, porque así se llamaba, Íñigo López de Loyola. Hay una cosa muy interesante. Loyola, en vasco, significa enfrentar al enemigo. Y es curioso porque el enemigo, el primero que debe enfrentar Ignacio de Loyola, no es otro que Francisco I. Digo porque es el nombre que ha adoptado el Papa Francisco I, jesuita. rey de Francia. Rey de Francia, no San Francisco. I de Valois. Exactamente. Y ese es el nombre, el primer enemigo de los jesuitas, tiene el mismo nombre que hoy. El primer Papa jesuita. El primer Papa jesuita. Y la compañía nace con una idea que es realmente maravillosa. Gente que se propone ser los ojos, los oídos y el cerebro de Dios sobre la tierra. Esto es, ser aquellos que traduzcan para el Señor, en principio para la Grey, para el clero y después para la Grey católica, los fenómenos que el mundo le presenta a uno. Y esos fenómenos son, por ejemplo, los pueblos de Oriente, será en su momento el marxismo, será en su momento la biología, la teoría de Darwin, la física cuántica. Digamos que la Compañía de Jesús ha dado un paso enorme en la humanidad a través de la educación. Son los gestores de los grandes colegios de todo el mundo. Y, por ejemplo, desde Fidel Castro hasta, artistas, Alfred Hitchcock, o bien, le podría nombrar una lista, casi no hay personalidades en ningún país que no hayan pasado por un colegio jesuítico. Algunos de esos colegios fueron cerrados en un momento, el Colegio Patria de México, cuando los jesuitas decidieron que estaban haciendo demasiados estudiantes de élite y que esto no era bueno para el pueblo. Algunos otros han sobrevivido. Mi colegio, el Nacional de Buenos Aires o el Montserrat, son colegios jesuitas, y así un montón de lugares. Ahora bien, esta gente tenía 4 votos cuando lo funda Ignacio Loyola: obediencia, castidad, pobreza, y un 4º voto: obediencia plena y absoluta al Papa. Esto es curioso, porque, digamos, se supone que todos lo obedecen al Papa. Bueno, no, ellos estaban a las órdenes del Papa, aquello que al Papa se le ocurriera. Por ejemplo, en algún momento suprimir la Compañía de Jesús, como les pasó a esto. Acá sí fueron. Pero hay una, creo que a la hora de... 1733. Es la primera, y después 1767 la nuestra, la que nos afecta a nosotros acá. Hay una cosa que es bien interesante y que tiene que ver con un general. Digamos que se hablaba en una época, se habló del Papa Blanco y el Papa Negro, porque el general de la orden, porque es una orden militar, una orden eclesiástico, militar, intelectual, usaba, el hábito negro, y hubo un general en 1965 llamado Pedro Arrupe, del que yo me quiero acordar especialmente. Este hombre inventó un término que es inculturación, y que significa: queremos transmitir la palabra del Cristo. Esta palabra adquiere formas muy diversas. Lo que tenemos que hacer es saber a quién se la transmitimos y cómo habla esa gente. Por ejemplo, Japón tiene la ceremonia del té, el arte del kendo, el arte de la poesía, el arte del tiro con arco. Estudiemos esas cosas y después insertemos allí el mensaje del Cristo. Bueno, no solo lo dice, sino que lo hace. Pero comprendió mucho antes que muchos, sí. Mucho antes que muchos, que se especializan en los discursos, la importancia del lenguaje en el tráfico de las ideas. Y que hoy uno de ellos esté al frente de la Iglesia es un acontecimiento demasiado importante como para ser desmerecido solamente porque uno no cree. Claro, totalmente. Si uno socolor de no ser creyente pasa por alto y dice: bueno, ¿qué me vienen a mí con eso? A otro can con ese hueso. Yo soy el secretario general del Partido Comunista, ¿qué quiere que haga? Yo no estoy en contra. No está bien. No está bien. Y además, los comunistas inteligentes, igual que los jesuitas inteligentes, yo he vivido muy cerca de la Universidad de Georgetown, en Washington, y he ido a estos seminarios, en los que van marxistas, musulmanes, judíos y jesuitas, no necesariamente católicos de otros ámbitos, a discutir sobre cosas como la dirección del tiempo. Stephen Hawking ha estado dialogando con ellos. El tiempo va para un solo lado, porque para ser jesuita primero hay que estudiar mucho, después hay que elaborar mucho, y después hay que callarse las cosas que uno logra. Creo que es una fórmula que a usted no le resulta nada extraña esta. Lograr grandes cosas más allá de que después podamos ser admirados por ella, porque el lema de la compañía es ad maiorem Dei gloriam. Lo que hacemos es para mayor gloria de Dios. Y finalmente hay un costado lateral de esto. A mí también han sido, por supuesto, acusados de todas las conspiraciones y es que son
los únicos tipos de la Santa Madre Iglesia preparados para enfrentar al demonio. El exorcismo es Solamente lo pueden hacer ellos. los jesuitas. Y es interesante porque, pienso en el padre Carras de la película El Exorcista, el otro que no es actor sino cura, el que le da la medallita al final. Pienso en todos aquellos que han creído que el mal se debe combatir desde algún lugar preciso. Y eso también es una forma del exorcismo. Y para eso uno debe recordar las cosas fundantes de uno, la lengua propia, además de aprender otras 100. La pertenencia propia, la patria propia, además de ser después el hombre que se encargue de los destinos del mundo. Y por eso, me parece que no es moco de pavo pensar que si hay algo que puede definir un recuerdo de esta orden, de esta compañía, que por primera vez se decide hacer historia, y vamos a ver cómo le va. Por supuesto, vamos a ver qué es lo que hará, es un verdadero misterio. Nosotros lo decimos desde afuera. Desde afuera, claro. Nada hay más distinto que un papa. Claro. Para ser papa hay que recorrer un camino enteramente distinto al que hemos recorrido nosotros. Pero si nosotros vamos a exigirle al papa que se comporte de un modo parecido al nuestro, bueno, estaríamos en un error. Entonces el papa sería Rolón. Claro. Y no sería mal papa, pero no sería mal papa. Pero claro, partamos de esta base. Los papas creen en Dios, muchachos, en serio, creen que Dios existe, creen que María parió virgen, creen en los misterios de la Santísima Trinidad. Hay cosas que uno no comparte. Bueno, pero no hay que indignarse ante eso. Claro. No hay que indignarse. Con los radicales me pasa lo mismo y no me peleo con ninguno. Entonces, pedir que sea un hippie el Papa es, queridos compañeros, un error. Y es interesante que ese Papa sea argentino, porque la política es otra cosa, no se da en los comités y en las unidades básicas solamente, está el mundo, y por eso hay un gobierno, hay un Estado, y hay otro Estado que es el Vaticano. Un argentino es, el tipo que reina en el Vaticano. ¿Qué mejor manera de homenajearlo? No con las escarapelas amarillas y blancas que se pusieron algunos genocidas en un juicio, sino con los colores que él reconoció como los colores de su amor cuando pibe. Lo que vamos a escuchar es nada más ni nada menos que Boedo. Horacio Salgán, Ubaldo de Lío, Boedo. Hablaremos hoy de una historia que cuenta Michelet, la historia de un pueblo vasco francés, historia que ocurrió en el siglo XVII, un asunto de brujerías. Por esos tiempos no estaban muy definidas las fronteras del pueblo vasco. Y dicen que los vascos franceses no tenían más obligación con el rey que la de servirlo en los ejércitos. Yo creo que hay los vascos, no sé si hay los vascos franceses. Entre los vascos de la Argentina siempre han creído que es más aristocrático ser francés que español, pero bueno. Los vascos no hablan de vasco-francesidad, ciertamente. No, es verdad. Bueno, el caso es que estamos hablando de otra cosa que todavía no sabemos qué es. Como se ha dicho, los vascos súbditos del rey de Francia no tenían más obligación que la de servirlo en los ejércitos. Bueno, como si fuera poca esa obligación. La vida nada más. Al primer toque de tambor de la leva debían armar 2.000 hombres y enviarlos a París. El clero no pesaba mucho en aquella región. Y en cuanto a los brujos, de los cuales hablaremos, no los perseguían tanto. Incluso algunos componentes del clero eran brujos ellos mismos en los ratos libres. Los frailes no eran muy disciplinados y participaban de bailongos, andaban calzados, quiero decir que llevaban espada, ¿no? Tenían además colaboradoras que la mayor parte de las veces eran también sus concubinas. Los vascos de Bayona eran hombres de mentalidad aventurera. Eran grandes navegantes que se lanzaban en masa a las colonias francesas, mayormente al Imperio del Canadá, y dejaban a sus mujeres entregadas a Dios o al diablo. Ellos tenían por costumbre reunirse en los cementerios, que en absoluto eran un lugar sombrío. Muchas fiestas se hacían en aquellos cementerios, y entre esas fiestas no escaseaban los aquelarres. Michelet dice que casi todas las mujeres de aquella región eran brujas de un modo u otro. Pero era una brujería no demasiado entusiasta, sino más bien relacionada con el bailongo. En verdad, los aquelarres no eran más que grandes fiestas en las que todos, incluidos los nobles, se divertían muchísimo. En las reuniones nocturnas había algunas personas veladas, quiero decir enmascaradas,
que según algunos eran príncipes o nobles de alto rango. Allí se pedían hechizos, se vendían filtros amorosos, como si se tratara de un mercado nocturno. En algún caso, las brujas de aquella región imponían un poquito de respeto y a veces terror. De hecho, mucha gente se creía víctima de las brujas, especialmente cuando enfermaban de gravedad. Nunca pensaban en un germen patógeno. No, sino siempre se pensaba en una bruja. Muchos se creían castigados y entonces, para avalar su propia creencia, ladraban como perros en medio de la noche para que todos los creyeran embrujados. La pequeña aldea de Ax llegó a contar hasta 40 de estos desdichados ladradores, personas que se creían embrujadas y ladraban. Era muy difícil dormir a la noche, imagínense. Bueno, todo esto, que era propio de cierto folclore local, no demasiado peligroso por otra parte, asustó a un hombre, un magistrado, el asesor criminal de Bayona. Un asesor criminal parece un asesor que hubiera cometido algún delito crímenes, grave, claro. Diría Sábato, a quien, por ejemplo, la palabra o el giro físico nuclear le parecía un físico a punto de estallar. Y los hay. Daba varios ejemplos Sábato. Si hubiera visto un asesor criminal, habría dicho, bueno, es un asesor que comete crímenes. En cambio, decía él, un médico tuberculoso es un médico tuberculoso. Pues este hombre, este médico tuberculoso, este asesor criminal, dejó celebrar una fiesta aquelarre en su castillo. Era el señor Urtubi de Saint-Pé. Urtubi de Saint-Pé, sugestionado, quizá por borracho, imaginó Urtubi, que ciertamente era vasco y francés, imaginó que una bruja le había chupado la sangre. Y entonces se fue a Burdeos, se fue a Bordeaux, llegó al Parlamento y obtuvo del rey que 2 de sus miembros, no 2 miembros, no, claro, no un brazo y una pierna, por ejemplo, sino 2 miembros del Parlamento, claro. Los señores de España y de Lancre fueran comisionados para juzgar a los brujos de la región vasca. Se fue a quejar el tipo, dijo, me embrujaron, me embrujaron, ¿no? Y todos dijeron, bueno, nombremos 2 magistrados para que vayan a ver qué pasa. Y sucedieron cosas terribles. No carecía de peligro para los 2 enviados proceder con una investigación en medio de una población que disfrutaba con aquellos bailes y con aquellos ritos. El otro peligro eran los frailes, muchos de los cuales eran permisivos con las costumbres y a quienes los comisionados laicos debían juzgar pese a la oposición del clero. Pero bueno, cuando los jueces llegaron, aquellos señores, ¿no?, de España y de Lancre, muchos se escaparon a las montañas para evitar ser investigados. ¿Qué hace uno cuando no quiere que lo investiguen? Escapa a la montaña. Escapa a las montañas. Pero algunos se quedaron. Las mujeres que fueron citadas a la primera audiencia se asustaron tan poco que incluso algunas se durmieron durante el interrogatorio. Y todas negaron todo. Era muy difícil juzgar a alguien sin testimonios en contra. Todas las mujeres y todos los hombres de la región de Bayona estaban confabulados para negarlo todo. Pero eso duró poco, porque una sola traición vino a poner en peligro a todos los habitantes. Una muchacha de 17 años, una gran 7, llamada Margarita y conocida como la Murgui, se asustó y tocó la corneta. Así que denunció a todas sus compañeras. En el batimento habló de encuentros orgiásticos, de entreveros prohibidos y de conversaciones con Satanás. Incluso bailes lascivos con Satanás. Bueno, lo que sea. La Murgui escribió todo este informe con mucha vivacidad, ¿no? Todos detalles impúdicos, que es siempre una tentación literaria, imagínense. Datos a veces ciertos, pero la mayoría de las veces inventados. Dice el amigo Michelet que los jueces
le creyeron por dos motivos. Primero, porque les convenía encontrar culpables, y segundo, porque la Murguí era hermosa. Acerca de la credibilidad de las mujeres hermosas ya hemos hablado muchísimo, empezando por Friné, aquella etaira griega que al declarar en un juicio se desnudó y era tan hermosa que le creyeron. ¿Cómo no? Cierto. Bueno, además del señor de Lancre y de España, confiaron confiaron en esta muchacha y le dieron la tarea de buscar en el cuerpo de los hombres el lugar en que Satanás ponía su marca. La marca del demonio. Temo que esté manuscrito esto. Ellos mismos empezaron a buscar la marca de Satanás, que se reconoce, ustedes saben, porque donde Satanás te marca, sos insensible. Exactamente. Ahí te pueden clavar agujas sin que te duela, ¿no? Entonces, allí donde se encontraba una supuesta marca, los magistrados llevaban en cana a los tipos. Lo curioso es que la confabulación terminó por aniquilarse, porque las mujeres supuestamente marcadas denunciaban a otras, y una traición traía otra y otra, y se multiplicaron las confesiones, las delaciones, se señalaban jefas, frailes alegres, sitios de reunión, hasta se hacía hablar a los niños que hablaban mal de otras madres. El señor de Lancre aseguraba que un testigo de 8 años era suficiente y respetable. Bueno, los esposos de las denunciadas, sin embargo, amenazaban de muerte a las delatoras y las forzaban a retractarse de sus acusaciones, puñal en mano. La cuestión fue que de Lancre y de España creyeron que visitaban el mismísimo infierno. Los cruces acusatorios fueron tantos, y aquí está el punto central, que debía quemarse a todos los habitantes del pueblo, a todos. Esto ocurrió en agosto de 1609. Y los magistrados elevaron su informe al rey y también al Papa Paulo V. Decían, bueno, todos son culpables, hay que quemarlos a todos. Este informe incluía una pregunta, no moral, sino técnica. ¿Cómo quemar a todo un pueblo? No cómo puede ser que quememos a todo un pueblo, sino cómo hacemos para quemarlo. Hubo una reunión para discutir, ¿no es cierto?, varios doctores, el Papa. Se decidió dar marcha atrás, pero no del todo. Se respondió a los magistrados que no se quemaría más que a los obstinados. Ajá. Aquellos que persistieran en negar, mientras que los que confesaran serían puestos en libertad. Ajá. Pero los obstinados fueron 900. Y los quemaron. Los quemaron. Después de aquella masacre de la región vasca, el señor de Lancre escribió un libro. Y Michelet, el historiador, ahí donde hemos sacado esta información, horrorizado dice, y atención con lo que dice, se siente en la lectura de este libro la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Y lo repito, la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Y cierra esta historia, Michelet, diciendo que este asunto y muchos otros de este orden no fueron hijos de una crisis religiosa ni de una disputa ideológica, sino de la más pronunciada estupidez de algunos hombres con poder. Repito, de la más pronunciada estupidez de algunos hombres con poder. Yo he leído esto con gran impresión, porque muchas veces hemos pensado aquí en este programa que el principal rasgo de muchos tiranos y genocidas es la estupidez. Y sigo creyendo eso. Claro, desde luego no basta con la estupidez, ¿no? Es necesario además llegar al poder. Bueno, Jorge, ¿a quién quiere que dediquemos esto? Naturalmente a las víctimas de este pelandrú, ¿no? Sí, ciertamente, pero además, ahora que lo pienso, Bayonne es un lugar que debe haber quedado marcado y maldito por esta situación como para ser escenario de una farsa de la que fuimos de algún modo víctimas y beneficiarios. Fue allí donde el espíritu de un hombre idiota que llegó al poder, como Fernando VII, fue capturado por Napoleón, pensó que iba a asumir el trono y después volvió al absolutismo, como hacen aquellos herederos de una cosa tan alocada como la nobleza cuando llegan al poder y siguen siendo idiotas. Pensaba también que un pueblo que reacciona junto y que da una solución junta
tendría algún otro motivo de gracia. Esto es medio fuente ovejunesco, pero también tiene la gran ventaja de reconocer en esa especie de complicidad que lo que había antes era un juego tan condenable como el juego de la justicia, porque convengamos que estas cosas no pasan por una ley divina que marque qué cosa es el bien y qué cosa es el mal, sino justamente por esta cuestión del poder una vez más. Pero el problema, querido Alejandro, creo que pasa del mismo modo que pasó en Salem y del mismo modo que ahora podría pasar en cualquier escenario. Dios no permita que alguien por agarrar petróleo pueda querer invadir un país. Esto no pasará nunca, pero si así sucediera, veríamos que una vez más las cosas que se disfrazan y se dicen en nombre del bien y en nombre de estas cosas indigeribles suelen estar hechas en realidad en nombre de algo tan bastardo como el propio pecunio, como el dinero, como la ambición y una vez más como la estupidez, cosas que no caben en ninguno de nuestros queridos barrios reos. Y en homenaje a este pueblo vasco, que también era un barrio reo, escucharemos este tango Barrio Reo en la versión de Irusta, Fugazó de Mare, una versión que ustedes reconocerán, o al menos les hará pensar a ustedes de dónde afanamos. Adelante.